Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional. Martes 22 de diciembre de 2020. Alegatos de admisibilidad, rol 9500. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 53, inciso tercero, y 201, inciso final del Código Tributario. Tiene la palabra el relator, don Lino Rifo. Gracias, señora presidenta. Certifico que esta sesión de sala se integra de manera remota por la presidenta, la ministra señora Abraham, los ministros señores García, Letelier Pozo y la ministra señora Silva. Por resolución de esta segunda sala de esta magistratura constitucional de fecha 17 de diciembre del presente, se llamó a las partes a alegar en autos para resolver acerca de la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad incoado en autos. Sostiene la requerente que en la especie se cumplen los requisitos para declarar la admisibilidad del libelo al no verificarse causales de inadmisibilidad de aquellas contempladas en la normativa orgánica de esta magistratura. Así, en particular, estima fundado el libelo en torno a la estructuración argumentativa de un conflicto constitucional. Afirma que en la especie se genera una infracción al artículo 19, número 2, 3 y 20, específicamente en lo relativo al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la desproporción de los intereses con motivo de la aplicación de los preceptos acá cuestionados. Explica que con fecha 11 de agosto del año 2005, el Departamento de Fiscalización de la 14ª Dirección Regional Metropolitana de Santiago Poniente notificó a la contribuyente de las liquidaciones números 555 a 588 de fecha 10 de agosto del año 2005, en las que se determinó diferencias por concepto de impuesto al valor agregado y reintegro, según lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley sobre Impuestos a la Renta, por una suma ascendente a 225 millones aproximadamente. Posteriormente, con fecha 24 de octubre del año 2005, se presentó un reclamo tributario, según lo prescrito en el artículo 124 del Código Tributario, ante el Tribunal Tributario de la Dirección Regional antes señalada, que dio origen a los autos de 1397 del año 2005. La reclamación fue resuelta finalmente en abril del año 2016, dando lugar en parte a ella y ordenándose la reliquidación de los impuestos correspondientes, procediendo el Servicio de Impuestos Internos a emitir las reliquidaciones números 2252 y diversos giros con fecha 29 de mayo del año 2017. En otros términos, explica el actor que el Servicio de Impuestos Internos emitió una nueva liquidación respecto de los impuestos que debieron haber sido declarados y pagados en los periodos entre los años 2002 a 2004, emitiendo los giros respectivos en consideración a que el tiempo en el que transcurrió el proceso tributario se suspendió según los términos de los artículos 200 y 201 en relación al inciso segundo, artículo 24 del Código Tributario. Con fecha 8 de agosto del año 2017, la requerente interpuso reclamo tributario ante el primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana de Santiago en contra de las reliquidaciones y giros de impuestos antes referidos. En dicha acción, en síntesis, se sostiene que los actos administrativos impugnados se encontrarían prescritos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 200 del Código Tributario. Para tal efecto, indica que el término comenzó a correr desde el momento en que debió haberse declarado el impuesto, que este luego se suspendió con la interposición del reclamo ante el Tribunal Tributario y que se reactivó con la notificación de la sentencia. Así las cosas, sumando el tiempo transcurrido entre estos hechos y el ocurrido desde la notificación de la sentencia hasta la notificación de las referidas resoluciones y giros a su juicio, se habría excedido el término de 3 años que establece el artículo 200 del Código Tributario. El Tribunal Tributario Aduanero, en sentencia del 31 de enero del año 2020, acogió parcialmente la reclamación, declarando la prescripción de aquellos impuestos que habían sido liquidados en los años 2000, 2003 y 2004, aplicando la institución de suspensión de prescripción, señalando que entre la liquidación y la interposición del reclamo tributario debía adicionarse el tiempo transcurrido para el cómputo del plazo del artículo 200 antes referido. Sin embargo, señala que nada se resolvió respecto al hecho de que los impuestos correspondientes habían sido devengados por más de 10 años contados desde el término del proceso tributario. Posteriormente, el Servicio de Impuestos Internos presentó un recurso de apelación, encontrándose pendiente de la resolución del mismo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En sede de admisibilidad se aprobó traslado por el Servicio de Impuestos Internos, según consta a puja 67, abogando por la declaración de inadmisibilidad del libelo. En primer lugar, señala que concurre la causal de inadmisibilidad del artículo 84, número 5 de nuestra normativa orgánica constitucional. Para tales efectos, afirma que las alegaciones de la requerente son contradictorias, por lo que sostiene los reclamos de la gestión judicial pendiente invocada en auto.
Ello pues alega la prescripción en base al transcurso del plazo de 3 años establecido en el artículo 200 del Código Tributario, para cuyo cálculo considera el término transcurrido entre la fecha en que debió declarar sus impuestos y la fecha en que fueron emitidas las reliquidaciones y giros. Así, el tema de la inconstitucionalidad de la suspensión del plazo de prescripción, señala, no se vincula con lo alegado en la gestión judicial pendiente, pues ahí no se discute la aplicación de tal precepto, careciendo por tanto de la calidad de norma decisoriality respecto de dicha causa. Precisa en lo que respecta al artículo 53 del Código Tributario que el reclamo no alude a tal norma y que al no ser objeto de controversia tampoco va a ser decisivo en la resolución del conflicto. Igualmente aboga por el pronunciamiento de inadmisibilidad en virtud de la causal establecida en el artículo 84, número 6 de nuestra normativa orgánica constitucional. Señala para tales efectos que lo planteado corresponde a un tema de legalidad sobre alcance de la prescripción, contando la requerente con mecanismos legales para facilitar el pago de lo deudor. ¿Es todo cuanto se puede relatar para esta sede, señora presidenta? Gracias. Por la requirente, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Diego Messen. Su micrófono. Buenas tardes. Con la venia de vuestro excelentísimo tribunal, vengo en alegar la admisibilidad del recurso interpuesto por esta parte respecto a la declaración de inconstitucionalidad en la causa ROL 9500 del 2020. Su señoría, con el objeto de precisar, me remitiré solamente a la indicación que ha señalado el Servicio de Impuesto Interno en su traslado en el expediente, respecto a que esta parte no cumpliría con el numeral 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional, esto es, que la norma no tendría aplicación en el proceso pendiente o ella no resultaría decisiva en la resolución del asunto. Tal como se ha señalado en la relación, lo que esta parte ha invocado han sido dos normas en forma conjunta que confluyen en el proceso, que es el inciso final del artículo 201 del Código Tributario y el artículo 53, inciso tercero del mismo Código. El primero, su señoría, dice relación con la suspensión de la suspensión de las facultades de fiscalización que tiene el Servicio de Impuesto Interno mientras dure un reclamo tributario. Y, por su parte, el artículo 53, inciso tercero, dice relación con la aplicación de intereses moratorios o intereses penales que ha señalado esta parte son desproporcionados. Lo primero atendería a la infracción del debido proceso, esto es, en virtud a que, tal como se dijo en la relación, la litis ha durado desde que se produjo la obligación tributaria más de 15 años hasta esta audiencia que nos encontramos presente. Por lo tanto, se está determinando una obligación tributaria, su señoría, de los años 2002, 2003, 2004, cuestión que claramente conculcaría con el debido proceso establecido en el numeral tercero del artículo 19 de la Constitución. Esto es el derecho a establecer un procedimiento justo y racional respecto al contribuyente, y cuestión que evidentemente también redunda en el hecho de la devengamiento de un interés penal por más de 15 años respecto de un contribuyente y respecto a la obligación tributaria. Su señoría, con el objeto de precisar, como se dijo, cuál sería la cuestión debatida en esta causa, es necesario, su señoría, atender a los escritos de discusión que se vertieron en primera instancia y lo que reza hoy día la gestión pendiente. En primer lugar, su señoría, esto fue o nace por un reclamo tributario presentado por el contribuyente de Marco, el cual se fundamentó en tres pilares esenciales. Primero, la prescripción de la reliquidación y giro de impuestos. Lo segundo, la nulidad de la liquidación por falta de firma. Y la tercera fundamentación fueron las infracciones a las garantías del debido proceso. Esto fue tomado por el capítulo 4 de la reclamación. En efecto, lo que hizo este contribuyente, su señoría, fue justamente lo que es materia de discusión en esta reclamación, fue hacerse cargo de que por el transcurso del tiempo, por este plazo que se dejaba al arbitrio del Servicio de Impuesto Interno y de la tramitación
de los tribunales tributarios, no habría un plazo justo y razonable para ser juzgado y por lo tanto se devenía en una inconstitucionalidad que no solamente conculcaba con la garantía ya señalada, sino que con el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso fue lo que parte fundamental se trata precisamente en el reclamo. Esta situación, su señoría, al evacuar el traslado por parte del Servicio de Impuesto Interno, el traslado que es digamos, una suerte de contestación de demanda, que está reglamentado en el artículo 132 del Código Tributario, no solamente hace mención a este requerimiento, sino que se hace cargo en el capítulo 3º, numeral 3, en forma contundente, titulándolo incluso este capítulo Procedimiento racional y justo con respecto a las normas de debido proceso. Y aquí, latamente, se hace un análisis de lo que estaba alegando esta parte respecto a la dilación del proceso y también a la aplicación del interés moratorio. Esto está tratado en la página 23 de este traslado que he hecho alusión. Y no solamente la controversia o la discusión estuvo tratada de esa materia, su señoría, el excelentísima, sino que también el Tribunal Tributario, al fallar el asunto controvertido, en los considerandos 13º y 14º, señala que él no advierte que habrían infracciones a las normas de debido proceso, por lo tanto se rechazaba esta situación. Es decir, la controversia está clara de que se hizo alusión a lo que se está planteando en esta acción de inconstitucionalidad. Es cierto que fue el Servicio de Impuesto Interno quien alzó contra la sentencia de primera instancia, pero aquí debemos tener un alcance muy importante, su señoría excelentísima, que a diferencia de lo que ocurre en materia civil, es decir, lo que regula el Código Civil respecto al artículo 2493, esto es, que la prescripción debe ser alegada por las partes, el Código Tributario establece una regla distinta, cual es la establecida en el artículo 136 del Código Tributario, que establece que el tribunal deberá dejar fuera las revisiones que estén fuera de los plazos de prescripción. Esto, su señoría, alude a que el juez en materia tributaria, conociendo una situación o una controversia donde diga relación a la prescripción, debe pronunciarse de manera de oficio. Esto, su señoría, está plenamente de acuerdo con los artículos 140 y 145 del Código Tributario, el cual establece que, el primero, el 140, establece que los vicios en que se hubiera incurrido deberán ser corregidos por el Tribunal de Apelaciones que corresponda. Cuestión que también se condice con el artículo 1145 del mismo Código, donde hace procedente la casación en el fondo respecto de la sentencia de segunda instancia. ¿Qué es esto, su señoría? Cuando se discute respecto de la prescripción, cualquiera sea su alcance, aquí no basta la alegación o no es necesaria la alegación de las partes, sino que el tribunal tiene la necesidad de pronunciarse de oficio respecto a aquello, lo que significa que lo que se ha planteado por esta parte, más allá de lo que está discutiendo el Servicio de Impuesto Interno, si se trataría de una suspensión o una interrupción en los términos del artículo 200 y 201 del Código Tributario, debe pronunciarse también con la infracción al debido proceso por existir un periodo de larga data, de más de 15 años, que probablemente podría ser declarado prescrito los impuestos que se están persiguiendo desde el año 2002. Es una necesidad, obligatoriedad para el juez, por lo tanto, la obligación que le asista a la Corte de Apelaciones, que está conociendo la gestión pendiente que se ha puesto en conocimiento de este excelentísimo tribunal, es que debe pronunciarse sobre ese respecto lo que estamos justamente postulando en nuestro requerimiento ante este excelentísimo tribunal. Ahora, su señoría, con respecto a esta situación, es dable señalar que, tal como lo dice el artículo 93, número 6 de la Constitución Política, y en relación con las normas aplicables de la Ley Orgánica Constitucional, lo que dice es que el tribunal deberá declarar admisible
cuando la aplicación del precepto legal impugnado, que son los artículos 201 y 53, pueda resultar decisivo en la resolución del asunto. Es decir, su señoría la excelentísima, aquí estamos hablando de un análisis en abstracto para luego hacer un análisis en concreto de la aplicación propiamente tal y tendiente a declarar la admisibilidad luego de la modificación que hubo el Tribunal Constitucional el año 2005. Por lo tanto, su señoría, basta que exista una posibilidad o una legítima plausibilidad para el tribunal de declarar una situación que está cuestionada o que pueda cuestionar la Carta Fundamental para que ya deba declararse admisible antes de entrar al fondo. Aquí no se trata de declarar si es que el artículo 200, 201 es aplicable, es efectivamente razonable o no razonable, sino lo que busca la admisibilidad, su señoría, es definitivamente que pueda haber un abismo, que pueda haber que sea un antecedente razonable para que el tribunal donde se encuentra conociendo una causa pueda, en el fondo, concluirse que el juez necesariamente tenga que tener la aplicación de la norma legal que se está impugnando. Esta situación, su señoría, está tratada o ha sido resuelta por este mismo tribunal, los roles 688 y 809, que ya es conocido por este excelentísimo tribunal, y de aquellos que dejaré minuta que se cita la jurisprudencia correspondiente de este tribunal, donde basta la plausibilidad o procedencia para que se pueda declarar la inconstitucionalidad. Por algo, su señoría, lo que ha empleado la Constitución y las normas orgánicas son la denominación el podrá, que ese es el análisis que tiene que hacer para la admisibilidad el tribunal en aras a entrar a conocer el fondo. Porque evidentemente acá el tribunal de alzada, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago, tendrá un abanico de posibilidades de pronunciamiento respecto a la prescripción, lo que es la controversia y lo que se le ha puesto justamente para su conocimiento, que es la prescripción total de las reliquidaciones y giros, en virtud a que han transcurrido más de los 10 años de las normas generales de prescripción. Por lo tanto, ese germen o esa posibilidad ya basta para que se declare la admisibilidad de este recurso y pueda ser conocido por esta excelentísima Corte si es que las normas invocadas pueden o son vulneratorias a la Carta Fundamental. Por lo tanto, su señoría, entendiendo que existiendo más allá de una duda razonable de la posibilidad de aplicar las normas en relación... Tiempo, señor abogado, por favor, redondee y termine su alegato. Es que solicito a este excelentísimo tribunal se tenga por admisible el requerimiento impetrado por esta parte y se proceda a conocer del fondo de este asunto, su señoría. Gracias. Por el Servicio de Impuestos Internos, ya hasta por 10 minutos, tiene la palabra don José Ignacio Pacheco. Gracias, señora presidenta. Con su venia y esta excelentísima sala, vengo a alegar por el Servicio de Impuestos Internos, solicitando se declare inadmisible el requerimiento interpuesto. En primer lugar, quisiera comenzar haciendo algunas distinciones relevantes, atendido lo expuesto tanto en el requerimiento como en lo alegado por la contraria. En este sentido, debemos señalar que pareciera que la contraria confunde la gestión pendiente en la que inciden estos autos con un juicio anterior, ya terminado, que corresponde al reclamo tributario tramitado ante el Tribunal Tributario, correspondiente al director regional de la Dirección Regional Santiago Poniente de este servicio, el cual terminó mediante sentencia, la cual no fue apelada por las partes, para decir sentencia firme. En virtud de dicha sentencia, este servicio procedió a emitir las reliquidaciones y giros de impuestos respectivos, los cuales el contribuyente reclamó ante el primer Tribunal Tributario Aduanero. Vale decir, esa es la gestión pendiente. Y en concreto, el primer Tribunal Tributario y Aduanero acogió en parte el reclamo interpuesto y la gestión en definitiva corresponde a la causa tramitada ante la Corte de Apelaciones, que corresponde a la apelación interpuesta por este servicio, en el que se denuncia una errónea aplicación del artículo 201, inciso segundo del Código Tributario. ¿Por qué esto es relevante? Porque el contribuyente en su reclamo tributario ante el Tribunal Tributario y Aduanero señaló
que los impuestos estarían prescritos por cuanto la notificación de la liquidación de impuestos, en su opinión, no tendría la facultad de interrumpir el plazo de prescripción establecido en el artículo 200 del Código Tributario. De hecho, el contribuyente en su propio reclamo, al contar los plazos, señala que se debe contar desde la época en que se debían declarar los impuestos, luego se suspendía con el reclamo tributario interpuesto por él, y luego se renovaba o se continuaba contando una vez dictada la sentencia respectiva. Vale decir, no le generaba problema alguno en la suspensión. Lo que cuestionaba era si es que la notificación de la liquidación, tenía la facultad o no de interrumpir dicho plazo de prescripción. Esa es la discusión correspondiente a la gestión pendiente. En ese sentido, entonces, este servicio claramente sostiene que esa es una errada interpretación, por cuanto el artículo 201, inciso segundo, es claro en señalar que la notificación de la liquidación tiene la facultad de interrumpir la prescripción. Luego, y ya cerrando este punto, entonces, lo discutido en la gestión pendiente es si es que la norma del Código Tributario tiene la facultad o no de interrumpir la prescripción del artículo 200, y no respecto de la suspensión del plazo de prescripción, alegación nueva que introduce a propósito de este requerimiento. Por otra parte, tenemos que respecto al artículo 53 del Código Tributario ocurre lo mismo. El artículo 53 del Código Tributario ya fue aplicado al momento de reliquidarse las partidas. Vale decir, este ya surtió aplicación. Por lo tanto, no corresponde señalar que este tendría un plazo de 15 años. Debe limitarse a la gestión pendiente respectiva, 3 años. En mérito del anterior, entonces, tenemos que concurren 2 causales de inadmisibilidad. En primer lugar, que los preceptos legales impugnados no han de resultar decisivos en la resolución del asunto. Y esto es claro. Si en la gestión pendiente se está alegando que el artículo 201, inciso segundo, no tiene la facultad de interrumpir la prescripción, entonces malamente podría resultar decisivo para la resolución del mismo el artículo 201, inciso final, que dice relación con la suspensión. Además, debemos señalar que las normas aquí, los preceptos impugnados, se impugnan en solitario, siendo que en el propio requerimiento, de hecho, el contribuyente los vincula y señala artículo 201, inciso final, en relación con el artículo 200 y artículo 24, inciso segundo. Ninguna de dichas normas ha sido impugnada en estos autos. Solo limita su impugnación al artículo 201, inciso final. Por otra parte, tenemos que respecto al artículo 53 del Código Tributario, el contribuyente nuevamente introduce esta alegación a propósito de este requerimiento, no habiéndolo impugnado en la gestión pendiente. Vale decir, malamente puede resultar decisivo un artículo que no forma parte de la litis. Asimismo, como ya señalé, intenta, mediante la presente acción, ampliar el campo de la gestión pendiente, remitiéndose reiteradamente a los 15 años transcurridos desde cuándo, desde el reclamo tributario presentado ante el director regional de la Dirección Regional Santiago Poniente, y no al periodo transcurrido ante el Tribunal Tributario y Aduanero, que corresponde en definitiva a la gestión pendiente, actualmente en donde influye esta causa. En relación con la segunda causal de inadmisibilidad, tenemos que el requerimiento carece de fundamento plausible. Lo anterior, por cuanto respecto al inciso final del artículo 201, es claro que lo que debe resolver la Corte de Apelaciones dice relación, en definitiva, con la correcta interpretación y aplicación de las normas sobre interrupción de la prescripción contenida en el Código Tributario, en particular de lo establecido en el inciso segundo de su artículo 201 en relación con el artículo 200 del mismo cuerpo legal. Así las cosas, entonces, tenemos que la discusión sometida al conocimiento de esta magistratura constituye una cuestión de mera legalidad que corresponde sea conocida por el juez del fondo, toda vez que la determinación del sentido y alcance e interpretación legal de un determinado precepto escapa a la órbita de competencia de la Judicatura Constitucional, por no representar en sí misma un conflicto constitucional. Por otra parte, respecto al artículo 53 del Código Tributario, encontramos en primer lugar que existen diversos remedios establecidos por el legislador que permiten morigerar los efectos de este artículo. En particular, tenemos la facultad de los directores regionales, tanto de este servicio, como la autoridad del servicio de tesorería, para condonar los intereses, tanto parcial como totalmente. Tenemos una norma de data bastante reciente, el artículo 33º transitorio de la ley 21.210, dictada este año, sobre modernización tributaria, que habilita la condonación de la totalidad de los intereses y multas que se devengan en virtud de una liquidación. En ese contexto, entonces,
encontramos que el reproche que formula el requiriente, sin perjuicio de extenderlo más allá del periodo que efectivamente se circunscribe a la gestión pendiente, se realiza además en abstracto, vale decir, antes de que entren en efecto cualquiera de estas normas legales. Por otra parte, y ya para ir cerrando, quisiera señalar que las garantías constitucionales que señala como infringidas se vinculan todas y cada una de ellas no con la gestión pendiente, sino que con el procedimiento tramitado ante el director regional de la Dirección Regional Santiago Poniente. Es así como denuncia, por ejemplo, una infracción al debido proceso por haberse extendido el proceso por más de 15 años. Sin embargo, la gestión pendiente no se ha extendido 15 años, lleva 3 años en tramitación. Lo mismo respecto de las garantías de la igualdad. Denuncia infracciones que en definitiva no se vinculan con lo discutido, sino que pretende ampliar el efecto de la gestión pendiente y en definitiva controvertir a través de la acción un juicio que ya se encuentra fenecido. Por lo tanto, no corresponde revivirlo para discutir materias que ya fueron zanjadas y respecto a las cuales el contribuyente no interpuso recurso alguno. En mérito de lo anterior, solicito a esta magistratura se sirva a declarar inadmisible el requerimiento interpuesto. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No hay preguntas, han terminado los alegatos de admisibilidad. Muchas gracias.